Te pido que tu Santo Espíritu que mora en nosotros nos dé aquel discernimiento, Dios, para poder entender tu palabra y que esto sea de bendición no solo para nosotros, sino para todo nuestro entorno, para nuestro prójimo, Dios. Gracias te damos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Tomen asiento, amados hermanos. Gracias damos al Señor por un día más que nos permite reunirnos como su pueblo para adorarlo y alabarlo libremente, ¿verdad? Eso es algo de bendición, definitivamente. Todavía podemos declarar su nombre, podemos alabarlo, no tenemos persecución, ¿verdad? Damos gracias a Dios por ello, por poder alabarlo. Por ende, tenemos que aprovechar de esa libertad Dios nos ha dado para poder compartir con otros, para que muchos más puedan llegar a aquel reino celestial. Amén. ¿Están bendecidos, hermanos? Amén. Gloria a Dios, ¿verdad? Qué bueno sentirse bendecido de parte del Señor, que a pesar de tribulaciones, a pesar de circunstancias, declarar en todo el tiempo que Dios es bueno. Amén. Dios es bueno todo el tiempo, definitivamente para con nuestras vidas. ¿Cuántos conservan amigos de muchos años? ¿Sí conservan amigos de muchos años? ¿Sí? Qué bueno, ¿verdad? Hermanos, antes de continuar, los niños tienen su tiempo, ¿verdad? Hasta 10 años. Tienen su tiempo acá a mi parte izquierda con las hermanas que van a compartir conforme a la edad de ellos. Hasta 10 años tienen su tiempo, ¿verdad? Aquí a mi izquierda. Igual quiero pedirle, hermanos, que si tiene su celular, por favor, o apáguelo o póngalo en silencio, ¿verdad? Si tiene su celular aquí, por favor, apáguelo o póngalo en silencio para no interrumpir la prédica que se va a compartir. Bueno, entonces muchos tenemos amigos de años, ¿verdad? Qué bueno es poder encontrarse de repente con esos amigos, ¿no? O no solamente hablando de aquellos que tenemos amigos de años, sino en el caso de repente de jóvenes, de adolescentes, ¿verdad? Los cuales están con esos amigos todavía porque están en ese tiempo de estudio, universidad, colegio, ¿verdad? ¿Cuál es la mejor época para uno? ¿Colegio, universidad, escuela? ¿Cuál es la mejor época? Colegio, ¿verdad? Todo el mundo dice colegio. ¿Y por qué era la mejor época? ¿Se podía fugar de clase? ¿Cuántos se fugaban de clase? Ninguno, santo, santo, santo. Nadie se fugaba aquí. Pastor, ese era el viejo hombre. Esa es la vieja mujer, ¿verdad? Tiempos aquellos, ¿verdad? Tiempos aquellos. Crean que desde el año pasado, ¿verdad? Asimismo hay un grupo de amigos del colegio, ¿verdad? Del siempre imitado, nunca igualado, jamás mejorado Vicente Rocafuerte, ¿verdad? ¿Verdad? Que están que sí para reunirnos, que hemos llegado casi a 2 años, ¿verdad? Con eso de querernos reunir. Creo que si en los 2 años nos hemos podido reunir 3 veces, ha sido mucho, ¿verdad? Gente muy ocupada, ¿verdad? Otros están en la penitenciaría, no los dejan salir. Y es difícil, pero qué bonito recordar esos tiempos, ¿verdad? De repente nos acordábamos cuando en mi tiempo, ¿verdad? El tiempo en el cual estaba en el colegio, nosotros todavía teníamos lo que era la camisa blanca, ¿verdad? Era la tradicional camisa blanca y el pantalón caqui, ¿verdad? Y una de las cosas que se hacían, que era deporte dentro del Vicente Rocafuerte, era el de ir a remar al salado, ¿verdad? Ir a remar al salado. Y cada que la gente íbamos de repente a remar al salado, ¿verdad? La camisa terminaba caqui. Yo creo que por eso después cambiaron para que todo el uniforme sea caqui, ¿verdad? Pero son tiempos que uno recuerda, tiempos muy bonitos. Y por lo general, siempre hay alguien con el cual uno tiene mayor afinidad, ¿verdad? Con el cual uno de repente camina de arriba para abajo,
¿verdad? Anda para todos lados con esa persona, ¿verdad? Siempre hay un amigo con el cual uno anda así, para todos lados, vámonos a tal lado, y tú andas siempre con esa persona, ¿verdad? Anda siempre con esa persona. Ahora, cuando uno anda tanto con esa persona, ¿por qué es? Cuando caminamos tanto con alguien, ¿por qué uno anda tanto siempre con una sola persona? ¿Qué nos une? Afinidad, ¿verdad? ¿Por qué? Porque se agradan, ¿verdad? Porque se caen bien, porque es mi pana, ¿verdad? Y no muchas veces porque tengan una misma forma de pensar, más vale, muchas veces son formas diferentes, pero se complementan y eso lleva a una amistad que dura muchos años, ¿verdad? Que no solamente culmina en el colegio o culmina en la universidad, sino que va más allá del tiempo, ¿verdad? Más allá del tiempo, pasan de repente 20, 25 años y todavía existe esa afinidad y es muy bueno aquello, ¿verdad? Es como en el caso del matrimonio. En el caso del matrimonio, ¿verdad? Siempre se debe estar juntos. ¿Amén? Dice la palabra del Señor que somos una sola carne, ¿verdad? Una sola carne. Por ende, debemos de andar siempre juntos, ¿verdad? A pesar de que yo ahorita no estoy con mi esposa, pero debemos andar siempre juntos, ¿verdad? ¿A usted le gusta andar con su cónyuge? ¿Seguro? Amén. Andar a todos lados con ella, ¿verdad? Toda reunión con el cónyuge, a todo lugar con el cónyuge, ¿verdad? Qué bueno eso, ¿verdad? Definitivamente es muy bueno porque eso ayuda, ¿verdad?, a compenetrarse cada vez más. Ahora, no digo al inicio, porque al inicio uno quiere estar juntos siempre, definitivamente. ¿Cuántos tienen más de 10 años de casados aquí? ¿Pueden alzar la mano? Qué bueno, ¿verdad? Gloria a Dios. 24 años, ¿verdad? 24. ¿Cuántos hermanos? ¿Cuántos años? 25. Gloria a Dios, ay, le ganó el hermano, ¿verdad? Bueno, qué bueno. Pero ¿y cómo sabe usted que no está feliz? Pero yo felizmente, dice. Hermano, por favor. ¿Verdad? Qué bueno, ¿verdad? 30 años llorando. Qué bueno, ¿verdad? Es bueno tener ese tiempo, ¿verdad? Por eso la importancia de poder caminar juntos, ¿verdad? De poder conocerse, a pesar de adversidades, a pesar de situaciones, siempre caminar juntos, ¿verdad? Siempre caminar juntos. ¿Alguien tiene más de 25 años de casados aquí? ¿Cuántos años tiene el hermano casado? 30. 30 también. ¿Usted, varón? 30 años también. 40 años de casado. Gloria a Dios por aquello, ¿verdad? ¿Felizmente casado? Gloria a Dios, ¿verdad? Gloria a Dios. 40 años de casado. Yo recién voy ahora en diciembre para 18 años de casado, ¿verdad? Pero gloria a Dios por aquello, ¿verdad? Por eso que el Señor lo permite. Ahora imagínese esto. Caminar con esa persona 300 años. No, ya exagera. Caminar con esa persona. Hermana, ¿cuántos años tiene de casado usted? 30 también, ¿verdad? 300 años con la misma persona al lado. ¿Qué le parece? Imagínense, antes se daba, recordemos en el inicio, ¿verdad? La gente vivía, usted ve, 800 años, 900 años. Imagínense con alguien vivir 800 años, ¿verdad? Pero dejémoslo en 300. Caminar 300 años con la misma persona, ¿verdad? Ir al lado de esa persona. ¿Qué se necesita para caminar 300 años con la misma persona? Amor, ¿verdad? Amor, comprensión y ternura, ¿verdad? Amor, comprensión y ternura, ¿verdad? Qué bueno. Bueno, el tema no es específicamente del matrimonio, pero tiene que ver con el hecho de caminar juntos, ¿verdad? El tema de la prédica es caminando con Dios. Caminando con Dios. Quiero invitarle a abrir sus Biblias
en el libro de Génesis. Libro de Génesis. Capítulo número 5. Libro de Génesis, capítulo número 5. Vamos a leer de un personaje en el cual la Biblia habla poco, pero lo poco que está de él es de gran bendición. Capítulo 5, versículos 21 al 24. Capítulo 5, versículos 21 al 24. ¿Me dicen amén cuando lo tengamos? Dice la palabra del Señor. Vivió Enoc 65 años y engendró a Matusalén. Versículo 22, y esta es la base de la prédica. Y caminó Enoc con Dios después que engendró a Matusalén. ¿Cuántos años? 300 años. Y engendró hijos e hijas. Y fueron todos los días de Enoc 365 años. Caminó pues Enoc con Dios, ¿y qué pasó? Desapareció, porque le llevó Dios. Bendita sea su palabra, ¿verdad? Alabada sea, ¿verdad? Aquí vemos un caso especial, el caso de Enoc, ¿verdad? Es uno de los casos, ¿sabe que en la Biblia solamente hay 2 casos en los cuales la palabra de Dios dice, y caminó con Dios? Solamente hay 2 casos. Uno es Enoc, el otro es Noé. Solamente 2 casos en la Biblia, Enoc y Noé, en los cuales la palabra del Señor dice, y caminó con Dios. Y caminó con Dios. Si nosotros nos ponemos a leer todo lo que es el capítulo 5 de Génesis, vamos a ver lo que son el libro de las generaciones, de Adán, ¿verdad? Y vamos a empezar ahí, empieza aquí primero con Adán, después empieza Set, ¿verdad? Y así empiezan las generaciones, hasta que llega a la 7ª generación. Hay algo en común en las 5 primeras generaciones, en los 5 primeros párrafos. ¿Qué dice? Todo termina diciendo, y murió. Y murió. Y murió. Y murió. Hasta que llega la 7ª generación, que es precisamente la generación de Enoc. Y ese y murió cambia por el caminó Enoc con Dios. Caminó Enoc con Dios, ¿verdad? Y es precisamente esa parte la que a nosotros nos interesa y vamos a empezar a analizar. Ahora, ¿cómo habrá sido el tiempo de Enoc? ¿Habrá sido un tiempo sencillo? ¿Habrá sido un tiempo en el cual se buscaba la voluntad de Dios? ¿Habrá sido un tiempo en el cual se hacía fácil buscar de Dios o no? Sabemos lo que pasó con los hijos de Adán. ¿Qué sucedió entre Caín y Abel? El uno mató al otro. Caín mató a Abel, ¿verdad? Por ende, cayó juicio del Señor sobre Caín, ¿verdad? Y este fue desechado, a pesar de que el amor de Dios siguió con él, porque Dios puso sobre él señal para que nadie lo mate, Así que, ¿qué sucedió? Después de aquello, vamos por un momento al capítulo 4, versículo 25, para tener un poquito más claro esto. Capítulo 4, versículo 25. Después del juicio que Dios emite sobre Caín, viene esta parte. Capítulo 4, versículo 25 dice, y conoció de nuevo Adán a su mujer, la cual dio a luz un hijo, y llamó su nombre Set. Porque Dios, dijo ella, me ha sustituido otro hijo en lugar de Abel, a quien mató Caín.
Y a Set también le nació un hijo, y su nombre fue Enos. Entonces, después del nacimiento de Enos, los hombres comenzaron a invocar el nombre de Jehová. Pero, ¿qué sucedió en el lapso en el cual fue desterrado Caín, fue desechado Caín, y se engendró a Enoc? Nació Set, y después Set tuvo a Enoc. ¿Qué sucedió durante ese tiempo? ¿Sabe cuánto tiempo pasó? Pasaron más de 100 años. Más de 100 años. Desde que se concebió a Set, y Set tuvo a Enoc, que fue el tiempo cuando la gente volvió a empezar a buscar de Dios. Más de 100 años tuvieron que pasar para que se empiece a buscar nuevamente al Señor. 100 años en los cuales la gente no buscaba de Dios. ¿Se imagina usted un mundo sin Dios? ¿Cómo sería? Hoy en día usted pregunta en la calle, ¿usted cree en Dios? Y cual más, todo el mundo dice, yo creo en Dios. Yo creo en Dios, yo creo en Dios, yo creo en Dios. Pero a pesar de creer en Dios, ¿qué sucede? No lo buscamos. No hay nadie quien lo busque, dice la palabra. Nadie lo busca. Más de 100 años pasaron para que nazca un varón a través del cual empieza el Señor a obrar en él, y la gente recién ahí empieza a buscar de Dios. Más de 100 años sin Dios. Imagínense las generaciones que se formaron ahí. Imagínense cómo habrá sido ese pueblo, cómo habrá sido ese mundo sin Dios. Cada quien yendo por su lado, haciendo lo que quería. Imagínense cómo habrán sido las generaciones, que eso es para otro estudio, cómo son las generaciones que descendieron de Caín. ¿Qué sucedió después con ellos? Y miren lo que es. Por el lado de Set, Enoc es la séptima generación. Es la séptima generación. Y por el lado de Caín, que fue en el lado en el cual aquel que fue desechado, aquel que mató a su hermano, aquel en el cual el pecado se concentró aún más, fue desechado por Dios, también hubo una séptima generación. Esa séptima generación, ¿verdad? Aquella persona de la séptima generación se llamó Lamed. Se llamó Lamed. ¿Qué sucedió con esta generación? A partir de él empezaron a suceder una serie de cosas. La humanidad se empezó a depravar aún más. Porque él fue el primero que empezó a coger para sí 2 mujeres. Cogió para sí 2 mujeres. Y empezó una serie de depravaciones justo en la séptima generación. Mientras por un lado empezaba la degeneración total de parte del hombre, por otro lado en la séptima generación venía a empezar una bendición, porque Dios encontraba a alguien diferente. Alguien que empezó a caminar con él. Ahora, si regresamos nuevamente al capítulo 5, versículos 22, dice que vivió Enoc 65 años y engendró a Matusalén. ¿Qué pasaron esos primeros 65 años en la vida de Enoc? ¿Qué sucedieron esos primeros 65 años? La Biblia no lo habla. No dice absolutamente nada sobre eso. No dice qué sucedió en esos primeros 65 años. Pero lo que sí dice es que Enoc caminó con Dios después de que aconteció ¿qué? Después de que nació Matusalén. Una vez que nace Matusalén, cambia totalmente la vida de Enoc, porque él dice que empieza a caminar con Dios. No quiere decir con esto que no llevaba anteriormente una vida desordenada, sino que dice que a partir de aquello empieza a caminar con Dios. ¿Y caminar con Dios qué significa? Caminar en rectitud, caminar en santidad. Caminar en santidad, buscar la dirección de Dios, hacer todo conforme a lo que Él le habla, conforme a lo que está escrito, conforme a lo que Él le transmitía, ¿verdad?
empezó de esa manera. Pero ¿qué generó ese cambio? ¿Por qué pasó eso? ¿Qué hizo que el nacimiento de un hijo le cambiara la vida a un hombre? ¿Qué fue lo que pasó en aquel entonces? Si nosotros nos vamos al significado de lo que es la palabra o el nombre de Matusalén, Matusalén en hebreo significa cuando muera será enviado. Cuando muera será enviado. Eso significa en hebreo Matusalén. Cuando muera será enviado. Bueno, hermano, pero ¿qué quiere decir? Cuando muera será enviado. ¿Qué sucedió? Si nos adelantamos un poco, ¿qué sucedió exactamente el año que murió Matusalén? ¿Alguien sabe lo que sucedió? Ese año en el que murió Matusalén fue el diluvio. El año en que murió Matusalén fue el diluvio. ¿Qué quiere decir? Que Dios, a través de revelación, a Enoc le dijo que cuando muera su hijo, ¿qué iba a suceder? Iba a venir el juicio sobre el mundo. Cuando muera tu hijo va a venir juicio sobre el mundo. Por eso el nombre de Matusalén. Cuando muera será enviado. ¿Qué fue enviado? Juicio de Dios sobre el mundo. ¿Por qué? Porque era una generación totalmente apartada de Dios. Era una generación que tenía idolatrías. Era una generación que no buscaba de Dios. Y si nosotros vamos más adelante, leemos el capítulo 6, vamos a ver y encontramos la maldad del hombre, en la cual el mismo Dios dice la palabra que se arrepintió de haber hecho al hombre. Se arrepintió de haber hecho al hombre. Por eso fue que era enviado ese juicio. Y esa visión de parte de Enoc, de saber que el día que su hijo muera, iba a ser enviado juicio sobre la humanidad, esa visión cambió totalmente la vida de Enoc. Cambió totalmente la vida de Enoc. Enoc dijo, yo no sé cuánto tiempo va a vivir mi hijo. Yo no sé hasta cuándo va a estar. Pero lo que yo sí sé es que sabiendo y conociendo el juicio que va a caer sobre la tierra, mi vida tiene que cambiar. Mi vida tiene que ser diferente. Mi vida tiene que dedicarse a otra cosa. Y yo a lo que me voy a dedicar es a caminar con Dios. Sabía el juicio que se había emitido. Un juicio tremendo. Un juicio a través del cual el mundo se iba a terminar. Tanto así que Dios empezó a usarlo a Enoc para hablar al pueblo. Lo empezó a usar para hablar al pueblo. Por un momento, vamos al libro de Judas, en el Nuevo Testamento. Judas, versículos 14 al 16. Judas, 14 al 16. ¿Lo tenemos? Judas, 14 al 16. Dice la palabra del Señor. Judas, sí, casi al final de la Biblia. De estos también profetizó Enoc, séptimo desde Adán, diciendo, he aquí, vino el Señor con sus santas decenas de millares para hacer juicio contra todos y dejar convictos a todos los impíos de todas sus obras impías que han hecho impíamente y de todas las cosas duras que los pecadores impíos han hablado contra él. Estos son murmuradores, querellosos, que andan según sus deseos, cuya boca habla cosas infladas, adulando a las personas para sacar provecho. El Señor utilizó a Enoc ¿para qué? Para profetizar. En aquel tiempo tan tremendo lo utilizó desde ya para empezar a profetizar, para empezar a declarar palabra.
diciéndose que se acercaba juicio. ¿Juicio contra quién? Contra todos. Juicio contra todos. ¿Por qué? Porque la palabra del Señor, ¿qué nos dice? Que justo no hay ni uno. El juicio era contra todos. Pero ¿qué sucedió? Imagínense, en un mundo sin Dios, un mundo que no buscaba de Dios, viene alguien y te dice, Dios te va a juzgar. Dime dónde está Dios. Que es exactamente lo que se dice hoy en día. Hoy en día te dicen, muéstramelo a Dios. ¿Dónde está Dios cuando pasa esto? ¿Dónde está Dios cuando pasa lo de acá? ¿Dónde está Dios aquí y allá? Quieren muestras de Dios. ¿Dónde está Dios? Y lo que no hacemos es darnos cuenta que todo eso es consecuencia de nuestra degeneración y depravación, del hecho de que nos hemos desviado del camino. Y por ende el juicio de Dios que empieza a caer sobre el pueblo, sobre todos nosotros. El Señor lo utilizó a él para empezar a compartir. Ahora, ¿cómo habrá sido? Imagínense por un momento ustedes. El hecho de que Dios le transmitió esto a Enoc para que Dios cambie de tal manera. Para que Él cambie Enoc de tal manera. De tal manera que sea solamente una de las dos personas que la Biblia habla y dice, caminó con Dios. ¿Cómo cambió Enoc? A raíz de que sabía el juicio. Ahora, ¿qué pasaría si usted recibe palabra diciendo que usted va a morir de aquí a un mes? Usted va a morir de aquí a un mes. Y lo que hagas de aquí a un mes va a depender tu destino. ¿Qué hacemos? ¿Cómo nos comportamos? ¿Cambiaríamos o no cambiaríamos? O de repente decimos, voy a vivir como yo quiera. Voy a disfrutar el último mes que me queda de vida. ¿Qué haríamos? De repente decimos, pero hermano, yo no me puedo poner en esa situación. Es que ese es el problema. Que nosotros, al igual que Enoc, tenemos advertencia del juicio que se avecina. Al igual que Enoc, nosotros sabemos lo que va a pasar. Sabemos lo que va a acontecer. ¿Por qué? Porque tenemos la bendita palabra del Señor, la cual nos habla de todas aquellas cosas que van a suceder, de aquel juicio que se avecina. Vamos por un momento a Segunda de Pedro. Segunda de Pedro, capítulo número 3. Segunda de Pedro 3. ¿Lo tenemos? Amén. Dice la palabra del Señor. Pero el día del Señor vendrá como ladrón en la noche, en la cual los cielos pasarán con grande estruendo, y los elementos ardientes serán desechados, y la tierra y las obras que en ella hay serán quemadas. Miren lo que dice el versículo 11. Puesto que todas estas cosas han de ser desechadas, ¿cómo no debéis andar en santidad y piadosa manera de vivir? Esperando y apresurándoos para la venida del día de Dios, en el cual los cielos, encendiéndose, serán deshechos, y los elementos siendo quemados se fundirán. Pero nosotros esperamos según sus promesas, cielos nuevos y tierra nueva, en los cuales mora la justicia. Por lo cual, oh amados, estando en espera de estas cosas, que dice, procurad con diligencia ser hallados por Él sin mancha e irreprensibles, en paz. ¿Qué es lo que nos dice aquí el apóstol Pedro?
Ustedes conocen, les estoy diciendo lo que va a pasar. Andad pues en santidad. Andad pues en santidad. ¿Qué diferencia hay entre Enoc y nosotros? Enoc era un hombre que recibió palabra de Dios, al cual le reveló que iba a venir el juicio a través de la muerte, el día que muera su hijo. Y eso fue suficiente para que él cambie totalmente su forma de vivir. ¿Por qué? Porque él no sabía el momento que su hijo iba a morir. Y por ende él no sabía el momento que iba a venir el juicio. Por ende él cambió totalmente. Nosotros tenemos un nuevo nacimiento a través de Cristo Jesús, a través de su sangre preciosa. Así como el nacimiento de Matusalén, lo cambió Enoc. El nuevo nacimiento en nosotros tiene que cambiarnos y transformarnos. Tiene que transformarnos, tiene que cambiarnos. ¿Por qué? Porque sabemos lo que se avecina. Sabemos lo que se viene. Sabemos de qué se está hablando. El mundo afuera desconoce, pero nosotros estamos llamados, al igual que Enoc, a compartir de aquello que va a suceder. De aquello que es el destino de la gente que no tiene a Jesucristo en su corazón. Nosotros tenemos esa obligación de ese cambio. Tiene que haber ese cambio en nuestras vidas. Tiene que haber un cambio real. Tiene que haber un cambio verdadero. Verdadero. Y no solamente, hermanos, no solamente se trata de compartir aquello que va a suceder. No solamente se trata de compartir el hecho de que yo tuve un nuevo nacimiento, soy diferente. ¿Sabe de lo que se trata? De vivir en forma diferente. De tener un cambio real en nuestras vidas. De empezar a hacer lo que hacía Enoc. ¿Qué hizo Enoc? Caminó con Dios. Caminar de la mano con Dios. ¿Qué significa? Vivir en santidad. ¿Qué significa caminar con Dios? Hebreos 11:5. Hebreos 11:5. ¿Lo tenemos? ¿Ven? Hebreos 11:5 nos dice: por la fe, Enoc fue traspuesto para no ver muerte. Y no fue hallado porque lo traspuso Dios. Y antes que fuese traspuesto, ¿qué dice la última parte? Tuvo que testimonio de haber agradado a Dios. Antes de ser traspuesto, antes que Dios se lo lleve consigo, de traspasarlo, solamente Dios sabe, seguramente tuvo que cambiar su cuerpo a un cuerpo glorificado para llevárselo. Solamente Dios lo sabe. Pero antes de hacer lo que Dios hizo para llevárselo, tuvo testimonio. ¿Qué significa tener testimonio? Nuestra forma de vivir. Nuestra forma de vivir. ¿Cómo estamos viviendo? ¿Cuál es la forma de vivir que tenemos cada uno de nosotros? Por un momento, analícese cada uno de nosotros. Creen que yo me analicé mucho con esto. Y preguntémonos, ¿estoy caminando con Dios? ¿Estoy caminando como Dios quiere que camine? ¿Estoy caminando con Él? ¿O Él se está yendo hacia un lado y yo me estoy yendo para el otro? Sí, soy salvo. Jesucristo me limpió. Jesucristo me justificó. Pero una muestra de la justificación es algo que dijo el Señor Jesucristo. ¿Qué dijo el Señor Jesucristo de que cómo vamos a identificar a los discípulos unos con otros? A través de sus frutos. Y el fruto es el testimonio de vida que nosotros tenemos. El fruto es muestra de que el Espíritu Santo
mora en cada uno de nosotros. Usted no me puede decir yo no tengo fruto. Porque si usted me dice que yo no tengo fruto, me está diciendo que no tiene al Espíritu Santo en usted. Y si usted no tiene al Espíritu Santo en su vida, entonces usted no es salvo. Entonces usted no es salvo. Y eso es precisamente lo que empezó a mostrar. En aquel tiempo, en el tiempo de Enoc, el Señor mandaba a su Santo Espíritu sobre aquella persona, pero iba y se venía. Iba y regresaba al Señor. Iba y regresaba al Señor. Y a pesar de aquello, de que Enoc, en él no vivía el Espíritu Santo, él empezó a caminar con Dios. Él empezó a dar testimonio de cómo agradar al Señor. Y él no tenía el Espíritu Santo. Él no tenía la ventaja que tenemos nosotros, de que el Espíritu Santo tiene su morada en nosotros. En nosotros permanentemente vive el Espíritu Santo. Entonces, ¿cómo podemos vivir muchas veces a nuestra manera? ¿Cómo podemos vivir como nosotros queremos? Hace un momento hacía la analogía de cómo andamos con alguien. ¿Por qué andamos con alguien? Porque nos agrada. Cuando yo camino con alguien, cuando yo ando con alguien, es porque me gusta su compañía. Es porque me siento bien con esa persona. Y yo siempre quiero andar con él. ¿Sabe cuánto tiempo caminó Enoc con Dios? 300 años. 300 años en los cuales él no se aburrió. 300 años en los cuales él estuvo pegado todo el tiempo a Dios. 300 años. Y nosotros nos cansamos 5 minutos de orar. 5 minutos nos arrodillamos y decimos, me duelen las rodillas. Estamos 5 minutos leyendo la Biblia y me dicen, me duermo. ¿Dónde está entonces el Espíritu que debe morar en nosotros? ¿Dónde está? No puede ser que podamos ver 4 horas de fútbol, podamos ver 4 horas de telenovela, 4 horas de película y no podamos estar 10 minutos concentrados en el Rey de Reyes y Señor de Señores. No puede ser posible. Queremos andar como anduvo Enoc. Caminemos como Dios quiere que caminemos. Demos testimonio de vida. Demos testimonio de vida. Una vida diferente. Mostremos los frutos, las obras en las cuales la palabra del Señor nos dice que Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ella. Son consecuencias de los frutos del Santo Espíritu que mora en nosotros. Nosotros no somos salvos por obra, dice la palabra, para que nadie se gloríe. Pero hemos sido predestinados para andar en buenas obras. ¿A través de qué? De los frutos del Santo Espíritu en nosotros. Mostrar amor, gozo, paz, paciencia, bondad, fe, benignidad, templanza y mansedumbre. ¿Cuántos años tenemos en el cristianismo? 5, 2, 1 año, 10 años, 15 años, 20 años. ¿Cuánto tiempo tenemos? Pero de ese tiempo, ¿cuánto tiempo hemos caminado con Dios? ¿Y cuánto tiempo hemos estado caminando por el sendero que nosotros queremos? Hoy es el momento para poder reconocer aquello. Hoy es el momento para decir, Señor, yo reconozco que he estado caminando conforme a mi voluntad. Que he estado caminando por mi senda, no por la vía. Que he estado yendo por donde yo quiero ir, no por donde tú quieres que vaya. Yo no estoy hablando de religiosidad. Yo no estoy hablando de religión, no estoy hablando de nada. De lo único que hablo es de una relación con el Rey de Reyes y Señor de Señores. Porque solamente a través de esa relación es que uno cambia, es que uno se transforma, es que viene algo diferente para nuestra vida. No te hablo de estar metido en la iglesia. Te hablo de que la iglesia vive en ti, de que el Señor viva en ti. De eso es lo que estoy hablando. Porque por circunstancias de la vida, de repente, tú no puedes estar aquí, aunque la palabra nos manda a congregarnos. Pero si tú estás en otro lado y no estás aquí, igual glorifica el nombre del Señor. Tenemos que aprender a hacer esa luz y sal en el lugar
donde Dios nos ponga. Imagínese dónde lo puso Enoc. En un lugar en el cual por años, cientos de años, no se nombraba a Dios. Nadie buscaba a Dios. Y en ese lugar, donde había tanta abominación, donde el Señor mismo llegó a pensar, me he arrepentido de hacer el hombre, en ese lugar hubieron dos que caminaron con Dios. Hubieron dos que decidieron hacer lo bueno. Y fruto de aquello es que hoy estamos aquí glorificando su santo nombre. Porque hubieron dos que decidieron caminar con Dios. Y Dios, movido en su misericordia, permitió que la humanidad siga. Encontró un justo en Noé que caminó con él. Caminó con él. Y gracias a Dios por todos esos justos que han habido durante el paso del tiempo. Pero hoy es nuestro tiempo. Ya no está el tiempo de Enoc. Ya no está el tiempo de Noé. Y tenemos la promesa de que el mundo no va a ser acabado por un diluvio. Pero sabemos que el mundo va a terminar. Y más que nada sabemos el final de las personas que no conocen de Dios y que no tienen a Jesucristo en su corazón. Hoy es el momento de que cada uno de nosotros nos decidamos a seguir al buen pastor. Que si hemos tenido una senda diferente, Señor, endereza mis veredas. Señor, endereza mis veredas. Porque mi anhelo es, yo quiero caminar contigo. No sirve, no basta con decir, yo he confesado a Jesucristo como mi Señor y Salvador. Porque ¿saben qué? La fe sin obra es muerta. La fe sin obra es muerta. La fe sin obra es muerta. Si yo no muestro frutos en mi vida, entonces estará amando en mí el Espíritu Santo. Si yo no tengo amor, yo no tengo paz, yo no tengo gozo, no tengo paciencia, no tengo bondad, no tengo fe, ¿qué está pasando en mí? ¿Qué está sucediendo conmigo? Que si seguimos así no vamos a caminar con el Señor. No vamos a seguir por esa senda. Créanme que yo al analizar y ver la vida de Enoc en estos pocos versículos, me doy cuenta de que muchas veces me he desviado. De que muchas veces yo no he caminado con Dios porque yo he querido hacer a mi manera las cosas. Que muchas veces me he dejado guiar por Nelson Luzuriaga y no por lo que Dios dice. Y eso no significa andar de la mano de Dios. Y eso no significa caminar con Dios. Yo por eso en este momento, al igual que ustedes, quiero proponerme tener un cambio en mi vida. Pero un cambio real. Un cambio verdadero. Un cambio que nos lleve a caminar con Dios en forma real. Un cambio en el cual me deje de religiosidades, de los martes, de los jueves, de los miércoles, de los sábados, de los domingos, y que cada día sea para el Rey de Reyes y Señor de Señores. Que cada día anhele buscar de Dios. Que cada día nos busquemos y preparémonos de Dios. ¿Sabe cómo empieza un cambio? Un cambio empieza de a poco. Primero sabiendo a quién sirvo, al Rey de Reyes y Señor de Señores. Y después empezándolo a buscar. Y perdónenme la exhortación que voy a hacer y me la hago a mí mismo. Una muestra de que cuando yo quiero estar con alguien es que yo anhelo y espero el momento de encontrarme con esa persona. ¿Por qué? Porque me siento bien con esa persona. Y a la hora que me dicen, a esa hora estoy. Y estoy ahí. Y estoy ahí para poder disfrutar de esa persona. ¿Saben qué he notado, hermanos? Y me incluyo porque yo también he estado llegando tarde, que muchos de los que estamos aquí nos perdemos. Escuchen lo que digo, nos perdemos el tiempo en el cual el Señor empieza a preparar nuestro corazón a través de la alabanza. Y llegamos tarde. Desde ahí empieza mi adoración y caminar con Dios. En el momento en el cual yo me empiezo a comprometer con el Señor, a estar a la hora que Él me pida, para poder alabarlo, para poder adorarlo, para poder hacer lo que Él me pide y no lo que yo quiera. Tan importante como la palabra es el momento de la adoración al Rey de Reyes.
Es el momento de la alabanza, porque a través de aquello empiezo a preparar mi espíritu. Mi espíritu se prepara. Es por eso que hago esa exhortación y me la hago a mí. Vamos a tener un cambio. Empecemos, hermanos, llegando a la hora que el Señor quiere que lleguemos. Empecemos comenzando a la hora que Dios quiere que comencemos. Porque es ahí donde se ve el anhelo de alabar al Rey de Reyes. Es ahí cuando se ve el anhelo de seguir la dirección que Dios quiere para mi vida. Es ahí cuando cada uno de nosotros debe decir: Señor, tú eres mi buen pastor. Tú conoces mi camino. Enderézalo. Enderézalo. ¿A cuántos les hace falta caminar más con Dios? Yo me pongo adelante. Quiero invitar a poner de pie a todo aquel que reconoce que necesita caminar con Dios en forma real. Gloria a Dios. Porque es de valientes aceptar cuando debemos tener un cambio. Quiero invitarle a cerrar sus ojos. Señor, tú eres mi buen pastor. Yo quiero estar cerca de ti, Dios. Quiero estar cerca de ti siempre, para que tú me puedas guiar, Dios. Cerca de ti yo quiero estar para escuchar tu voz y aprender de ti. Quiero ser un reflejo de tu amor. Yo quiero vivir solo en tu voluntad. Jesús, eres mi buen pastor. Tú conoces mi camino. Puedo confiar en ti, oh mi Dios, me rindo. Sí, Señor, hoy nos rendimos ante ti. Cerca de ti yo quiero estar para escuchar tu voz y aprender de ti. Quiero ser un reflejo de tu amor y quiero vivir solo en tu voluntad. Jesús,
rindo. Oh mi Dios, me rindo. Oh mi Dios, me rindo. me rindo. Amado Dios, hoy nos rendimos ante ti, Señor, reconociéndote, Padre Santo, en nuestros caminos, Padre. Por eso te pedimos en este día, Señor, que endereces nuestras veredas, Padre Santo, porque muchas veces hemos tenido direcciones opuestas a la tuya, Dios. Y por ese andar, Padre Santo, es que muchas veces hemos pasado situaciones por las cuales tú no deseas que nosotros andemos, Dios. Perdónanos, Señor, cuando una y otra vez nos has hablado, Padre Santo, de diferentes maneras y nosotros hemos hecho oídos sordos, Dios, a tu palabra, pensando, Señor, que tenemos un mejor camino, Dios, cuando no existe nada mejor que caminar contigo, Señor. No existe nada mejor que caminar contigo, Dios. Nosotros conocemos tu palabra y sabemos cuál es el juicio, Padre Santo, sobre este mundo. Por eso el apóstol Pedro nos dice, procurad andar en santidad, Señor. Procurad andar en santidad. Perdónanos, Señor, porque muchas veces no hemos andado en santidad, sino que hemos estado en una tibieza espiritual que nos mantiene apagados, Padre Santo, y que no nos permite mostrar al mundo un testimonio agradable, Padre Santo. No para el mundo, agradable para ti, Padre Santo. Un testimonio en el cual tú puedas decir, Él es mi hijo. Perdónanos, Señor, cuando hemos hecho lo que nosotros hemos pensado, Dios. Cuando no hemos mostrado fruto en nuestra vida, Dios. Perdónanos, Señor, cuando hemos contrictado tu Santo Espíritu, Padre, que mora en nosotros. Un espíritu que no lo tenía Noé, que no lo tenía Enoc, que no vivía en ellos, pero a pesar de aquello que ellos caminaron contigo, porque decidieron hacer lo correcto, Dios. Hoy, Padre Santo, como pueblo de Dios, nos ponemos ante ti para decirte, Padre, que queremos caminar contigo. Queremos caminar contigo, Dios. Por eso, Padre, queremos acercarnos más a ti, para poder escucharte hablar a través de tu palabra, Dios, y que nuestra vida pueda ser ministrada por el poder de tu amor. Y a través de aquello, Dios, poder mostrar de ese fruto a otros, poder mostrar amor, poder mostrar paz, poder mostrar gozo, Dios, y dejar a un lado, Dios, todo aquello que tiene que ver, Padre Santo, con el viejo hombre o aquella vieja mujer, Dios. Si a Enoc lo cambió a un nuevo nacimiento, Dios, nosotros hemos nacido nuevamente por tu sangre preciosa. Nosotros hemos nacido a través de tu sacrificio, Dios. Y eso tiene que cambiarnos. Y eso tiene que transformarnos, Dios. No porque seamos buenos, no porque seamos mejores, sino porque ya no vivo yo. Cristo vive en mí, Padre Santo. Y si tú vives en mí, tienes que guiarme, Dios. Hoy me rindo ante ti, Dios. Guíame, Señor, para que tu voluntad es la que se haga en mi vida y no la mía. Gracias te doy, mi Dios y buen Padre Celestial, en el dulce nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Alabado sea el nombre del Señor. Gloria a Dios. ¿Qué no le regalas un abrazo?